¿Sabías que, según el Centro de Estudios sobre el Estrés Humano, las víctimas de acoso escolar son vulnerables a sufrir enfermedades mentales? Acoso escolar, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones, y justamente pues este trabajo que hace nuestro equipo de producción hablaba de esas consecuencias del acoso escolar. Hablábamos en el bloque anterior sobre consecuencias digamos bastante fatales como el suicidio en algunos de los casos. No mucho se da en Venezuela, pero sí sabemos de fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, hay casos de suicidio por acoso escolar o bullying. Sin embargo, también se habla de algunos efectos psicológicos, ya lo decía nuestro trabajo, el micro. ¿Cómo qué efectos psicológicos, enfermedades mentales puede causar un acoso escolar? Mira, hacer un hecho de violencia genera unos daños, ¿no? Y ese daño puede ser baja autoestima, adaptación negativa a su entorno escolar, eh, cercenar su proyecto y sus esperanzas de vida, limitar sus capacidades y potencialidades. Eso dependerá de cada niño, ¿no? Y qué factores protectores tiene ese niño para poder hacer frente a situaciones de acoso, ¿no? Si estamos hablando de acoso físico, bueno, corre riesgo la vida, la integridad, la corporalidad de ese niño. Y hay otra forma de acoso que es a través de redes sociales, el cyberbullying, bueno, que también es sumamente peligroso porque pareciera que detrás de una pantalla estoy protegido. Y no es así, ¿no? Y tenemos una dificultad que cuando una imagen, una fotografía, una conversación sube a redes sociales, es muy difícil detener su circulación. Entonces ahí el llamado es a estar alerta y siempre apostar a la prevención. ¿Ha pasado acá en Venezuela? ¿Tienen registros, por ejemplo, en Secodap de cyberbullying, por ejemplo? Sí, bueno, o hay una investigación del Centro Gumilla del año 2009 donde nos ya reportaba situaciones de acoso de distintos tipos, físicos, que principalmente está involucrado a adolescentes varones, verbal, que generalmente está relacionado con adolescentes mujeres, y estos patrones de acoso han ido cambiando en el tiempo, incluso han disminuido los rangos de edades. Ahora cada vez vemos niños mucho más pequeños, bueno, que están materializando estas prácticas de acoso. Y un aspecto que es interesante, que lo conversábamos en el intermedio, era, bueno, cómo el tema de la crisis está siendo un factor que está aderezando los contextos de acoso, ¿no? Cómo se burlan por la comida que lleva o por la comida que deja de llevar, por los zapatos, los útiles escolares que utiliza, incluso por las posiciones políticas que puedan asumir niños o sus padres. Entonces vemos que también el contexto de crisis que vivimos también tiene un impacto en la dinámica de las escuelas. Pero digamos que el meollo del asunto está en el hogar, ¿no? Gran parte. O sea, no, a ver, es una mezcla, ¿no? Obviamente un niño es el espejo, de alguna forma, de lo que trae, de su crianza, de cómo está formado, de su familia. Nosotros al estar pues en una familia que le brinda contención, que escucha a ese niño desde que está muy pequeño, pues obviamente le está dando más herramientas a ese muchacho para que afronte mejor la realidad. Si yo vengo de una casa donde el maltrato está permitido, los códigos de, bueno, yo te pego, tú me pegas, es parte de nuestra cotidianidad, pues a mí no me importa salir y también agredir a otros. Quizás no le puedo volver el golpe a mi papá, pero sí se lo puedo dar a un compañero porque estamos al mismo nivel. Entonces, indiscutiblemente, a pesar de que cada familia tiene su forma bueno, de criar, de abordar a sus hijos, siempre decimos que violencia te trae más violencia. Un niño que es agredido va a buscar agredir, conoce la agresión en casa y la lleva a otros espacios. Entonces, estar relacionado, pues, obviamente, cómo trabajamos en casa, cómo lo llevo al colegio. Si en mi casa no me escuchan, si de repente no me prestan atención. Hoy en día estamos viendo que el tema de los celulares, de la tecnología, pues nos absorbe demasiado. Imagínate que un niño pues está prácticamente todo el día fuera de casa y cuando logra llegar pues a su hogar se encuentra con una mamá o un papá que en estos contextos de adversidad, de crisis, pues también está ocupado la comida, el trabajo, y después me siento a revisar el teléfono. Entonces de alguna forma pues está dejando a ese niño, lo está apartando, ya no se está dando el momento de conversar, cómo te fue en el colegio, cómo te sientes, cómo vas, cómo vas. Entonces, ¿Y entre qué edades es más común el acoso escolar? Eh, Generalmente se habla del acoso físico en adolescentes, ¿no? Pero hemos visto cómo las situaciones de acoso han variado. Incluso tenemos casos de preescolar donde niños se acosan mutuamente. Ahí yo creo que el llamado a la familia es una responsabilidad compartida, ¿no? Los niños de corta edad, incluso los adolescentes, aprenden por modelaje.
Es decir, cómo los padres se tratan entre sí, cómo los padres tratan a sus vecinos, cómo se tratan con otros familiares, cómo los padres tratan al docente, cómo el docente trata a los padres. De todos esos espacios los niños están aprendiendo. Y si el niño comprende o tiene la idea de que, bueno, yo me puedo relacionar con otro a través de la burla, a través del hostigamiento, a través de la agresión física, bueno, esa va a ser la forma como yo voy a aprender a socializarme. Y hay que distinguir que una cosa es que yo me ría con los demás y otra muy distinta es que yo me ría a costa de los demás. En nuestra cultura, la broma, el chalequeo pareciera socialmente aceptado, pero bueno, hay límites, ¿no? Y el límite del chalequeo sano al que no es sano es cuando ya me hace sentir mal ese comentario, esa mirada o esa forma de relación. Nosotros, y probablemente a ustedes les ocurrió cuando estaban en el colegio, siempre hablábamos, bueno, en mi época eso era chalequeo, pero ¿qué ha pasado en estos tiempos? O sea, de lo que fue cuando estudiábamos en el colegio, cuando estábamos nosotros en el colegio, que hablábamos de ese chalequeo, un chalequeo sano, a lo que ocurre en este momento. Bueno, ahí hay otros componentes, ¿no?, que se incorporan en esta relación. El tema de la tecnología, nosotros no teníamos internet, no teníamos Tampoco redes es que somos sociales. tan viejos, ¿no? Sí, pero eran unos productos especialmente para los adultos. También el tema de la crisis, el tema de las adicciones vinculadas al alcohol, a sustancias estupefacientes, el tema del noviazgo. Bueno, son distintos aderezos que muy probablemente cuando nosotros éramos niños, bueno, no estaban tan marcados y tan presentes. Sí, el niño hoy en día, de alguna manera, creo que pareciera que vive en este mundo de adultos y que se vuelve un adulto más. Entonces ya no se filtra la información a la que acceden los niños a temprana edad, desde las canciones, el acceso que tienen al internet, los videojuegos. Entonces todo de alguna manera está bombardeando a este niño que los chistes, participa en una fiesta tal cual como un adulto. Entonces me siento, de alguna manera me dan la potestad de estar a la par. Y estamos hablando de la par en cuanto al contenido, ¿no? Obviamente un niño es sujeto de derecho, debemos respetarlo desde que nace, desde que está en el vientre. Y ¿qué es lo que preocupa acá? Pues cómo este joven está expuesto, está sumamente expuesto a la problemática, a la situación que viven los padres y forma parte de este mismo círculo. Esa más común, hablaba de ese acoso físico, sobre todo en adolescentes. Es en los adolescentes donde hay mayores problemas de autoestima y es por eso que allí es donde se registra más ese nivel de acoso escolar. Sí, y conecto con tu pregunta anterior. Probablemente nosotros de niños o de adolescentes teníamos mayores adultos que estaban pendientes de nosotros. Total. Generalmente era una mamá, formaba parte activa en nuestras tareas, en nuestras rutinas. Y hoy probablemente el adolescente está mucho más solo que antes, bueno, porque mamá y papá tienen que trabajar para poder buscar el sustento. Y en este momento tienen que trabajar Entonces, más. bueno, ahí el adolescente, bueno, ¿cuáles son las oportunidades de escucha, de acompañamiento, de orientación? El adolescente de hoy tiene un cúmulo de información que muy probablemente no está decantada, no está debidamente orientada, y eso probablemente se traduce en determinados tipos de comportamiento, y uno de ellos puede ser el acoso. ¿Qué puede ser en términos de la autoestima del adolescente? Evidentemente, el adolescente hoy día vive un contexto de crisis, ¿no? El adolescente pareciera que no tiene ningún espacio de reconocimiento, de aceptación, de valoración. Por eso el acosador, cuando acosa, lo que busca es un reconocimiento. Lo que busca a grito es que me escuchen, lo que busca a grito es que me reconozcan y digan yo estoy aquí presente, pero evidentemente lo hace de una forma totalmente negativa. ¿Cuál es la alternativa? Reconocer a todos los adolescentes de sus potencialidades. Vanessa. Sí, es que pasa algo, pareciera que en algunas familias, en algunos contextos está como invertido. Cuando son pequeños parece que todo es muy inofensivo y los dejamos. Bueno, está pequeño, permitimos la burla, permitimos el chiste, de alguna manera está tranquila, ¿no? Sí, y ¿qué ocurre? A medida que va creciendo, parece que cuando nos llega el adolescente decimos ahora hay que controlarlo. Resulta que el proceso debe ser a la inversa. En la medida que en estos primeros 7 años de vida nosotros pues le aportamos a ese niño esa confianza, cuando llega a la adolescencia no va a necesitar que tú le saques la información. Él confía en ti y él se puede acercar y sencillamente contarte lo que está ocurriendo. Por eso, claro, ya tenemos el adolescente. ¿Qué hacemos? Lo que dice Carlos, hay que escuchar. O sea, ¿qué pasa si ahorita los estamos formando? Hay que darle confianza, también hay que escucharlos, hay que hablarles, pero
todo esto es progresivo, ¿no? Entonces ya el adolescente necesita que lo escuchen, ya no necesita el sermón, como lo llamamos, ¿no? Claro. Ese adulto que simplemente te busco para reclamarte, te busco para decirte lo que no has hecho. Debe ser a la inversa, ¿cómo te sientes? Partir de la emoción, partir de lo que a él le está pasando y abrir la escucha, una escucha bien activa para que se exprese y te pueda comentarlo. Hablamos en bloques anteriores de cómo desde el hogar identificar que nuestro hijo está siendo víctima de acoso escolar o que nuestro hijo es un acosador escolar. Pero ¿qué hacer desde el hogar? Si ya estamos identificando esas conductas, ¿qué podemos hacer? Actuar a tiempo, no postergar la intervención en ese caso en concreto. Caso número 1, poder contactar a la docente que está responsable del aula, ¿no? Y poder verificar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y poder agotar los canales internos que tiene la institución educativa. Ahí es importante que las escuelas adopten protocolos y den respuestas efectivas. Como un segundo nivel de intervención, bueno, podemos acudir al sistema de protección, o bien sea una defensoría para a través de un proceso conciliatorio pueda intervenir en el proceso, o a través de un consejo de protección para que a través de una medida de protección pueda restituir esas relaciones que están tan afectadas. Esto es el deber ser, pero ¿qué hace una familia venezolana en este momento si identifica un caso de acoso escolar en el que los hijos están involucrados? Eso me lo van a responder en la próxima parte, esos errores que cometemos desde el hogar. A la pausa y ya regresamos, pero no sin antes recordarles que todos sus comentarios los vamos a estar recibiendo a través de nuestras cuentas en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. Recuerden que en Instagram deben hacer su comentario acompañado de nuestra etiqueta numeral Soluciones Bullying. En la última publicación que realizamos, una fotografía de nuestro programa de hoy. Hagan su comentario en esa última publicación con esta etiqueta, y esta etiqueta también úsenla a través de nuestra red social en Twitter, nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. A la pausa.